Saludarles, profesora y compañeros. Mi nombre es Nelcy González. Somos el equipo número 1 y desarrollaremos el del temario, el tema número 8, referido a las diferencias internacionales y los medios de solución pacífica. Ahora, ¿qué es la diferencia internacional? Es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho entre los estados o dos sujetos de derecho internacional. La diferencia supone una discrepancia entre las partes, no solamente de cuestiones jurídicas propiamente dichas, ¿no? Como es la interpretación de una o varias cláusulas de un tratado, sino también a cuestiones de hecho, como son los límites entre los estados o sobre el trazado de un punto concreto de una frontera. Ahora, la diferencia surge cuando un sujeto internacional hace valer ante otro una reclamación concreta basada en un incumplimiento de una obligación y la parte a la que va dirigida la rechaza. Para que exista una diferencia internacional, hace falta que la misma haya sido fijada por las partes mediante conversaciones directas, actos unilaterales o otros medios capaces de delimitar su verdadero contenido y obviamente estas sean identificables. Ahora, las clases de diferencia. Tenemos las jurídicas y las políticas. Las diferencias jurídicas son aquellas susceptibles de ser solucionadas aplicando el derecho vigente y o se haya un desacuerdo acerca de la interpretación o aplicación del derecho vigente. Ahora, en cuanto a las diferencias políticas, serían aquellas basadas en una pretensión cuya solución requiere una modificación del derecho vigente. Ahora, ¿cuáles son estos medios de solución? Bueno, los primeros intentos de codificación de estos tuvieron lugar en la Conferencia de la Paz de La Haya en 1899 y 1907, en donde se suscribieron convenciones sobre la materia. Posteriormente, los tratados multilaterales que codifican el derecho sobre la materia pacífica internacional tradicionalmente se distinguían de los pacíficos y los no pacíficos hasta el siglo XX, donde se configura la obligación de las diferencias por medios pacíficos. Ahora, en el Pacto de las Naciones Unidas, los miembros de la sociedad se comprometen a resolver sus controversias por medios pacíficos, por medio del arbitraje o el arreglo judicial. Y se comprometen a no recurrir a la guerra contra otros miembros de la sociedad que se someten a esta sentencia arbitral o judicial para resolver, por supuesto, sus diferencias. Ahora, posteriormente se aprobó el Protocolo de Ginebra en 1924, donde la sociedad de estas naciones ponen a disposición detallada sobre el arreglo pacífico. Aunque es un tratado que no llegó a entrar en vigor, se trata de un texto donde se califica la agresión como un crimen internacional. Ahora, un paso decisivo en el desarrollo del principio de la prohibición del uso de la fuerza fue el Pacto General de la Renuncia de la Guerra firmado en París en 1928, conocido como el Briand-Kellogg. No instrumentaron la forma de cómo solucionarlo en dicho pacto. Allí las partes renuncian y condenan la forma de cómo solucionarlo sin recurrir a la guerra y se comprometen a resolver sus controversias. Ahora, al crearse las Naciones Unidas, la Carta de la Organización consagra con carácter general la prohibición del uso de la fuerza y prohíbe la guerra en los siguientes términos. Los miembros de la organización y sus relaciones internacionales se abstendrán a recurrir a la amenaza o al uso de fuerzas contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Ahora, los medios diplomáticos son la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Ahora, de los procedimientos judiciales son el arbitraje y el arreglo judicial. Ahora, en cuanto a las negociaciones diplomáticas, consiste en el contacto directo entre las partes en la controversia, pero sin terceros intermediarios. Normalmente, las negociaciones se realizan a través de agentes diplomáticos o bien en el seno de una conferencia internacional convocada a tal efecto. Estas negociaciones pueden tener lugar mediante conversaciones o intercambios de notas propuestas y terminan generalmente en declaraciones o comunicados que dan cuenta de lo ocurrido entre las partes. Con frecuencia, las negociaciones directas están previstas en los tratados como medios previos a la arbitral o judicial. Cumplen así la misión de definir la controversia y los términos generales de la misma. Es el método más utilizado, ya que da esa ventaja y la relación directa es exclusiva entre las partes y la falta de formalismo en el procedimiento es la que existe. Ahora, hasta aquí es mi intervención. Gracias por su atención.
Soy Jamie Torrealba y en esta oportunidad les estaré hablando un poco acerca del arreglo judicial y el TIJ, Tribunal Internacional de Justicia. El arreglo judicial se entiende que es aquel procedimiento en virtud del cual las partes someten la solución de su controversia a un tribunal internacional, que éste cuenta con carácter permanente y está integrado por jueces independientes elegidos con antelación al nacimiento del litigio, de acuerdo con las reglas que actúan conforme a un procedimiento preestablecido y dicta sentencias obligatorias sobre la base del respeto del derecho internacional. El arreglo judicial es el método que emplea la Corte Internacional de Justicia, salvo en el sentido de que una corte está sometida a normas más estrictas que un tribunal arbitral, sobre todo en cuestiones de procedimiento. Tanto el arbitraje como el arreglo judicial tienen su semejanza, puesto que ambos se caracterizan por ser medios pacíficos y jurídicos que buscan la solución de un conflicto internacional, donde se da la intervención del tercero imparcial que busca solucionar o resolver el problema mediante una sentencia obligatoria y definitiva dictada de conformidad con el derecho internacional positivo. Es un órgano permanente, independiente e imparcial que resuelve con carácter obligatorio los litigios que le son sometidos, a través de un procedimiento preestablecido y mediante la aplicación del derecho internacional, y un ejemplo de este tipo de órgano es la Corte Internacional de Justicia. Es cuando un país decide someter su discrepancia, ya sea por medios diplomáticos o jurídicos. De esta manera ha sido explicada de forma breve y concreta el arreglo judicial como medio de solución pacífica de los conflictos internacionales, a fin de proporcionar un panorama general sobre estas vías utilizadas cotidianamente en las diversas fricciones que se presentan en este mundo globalizado. Ahora bien, ¿qué es el Tribunal Internacional de Justicia? O también llamada la Corte Internacional de Justicia. Bueno, es el órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas y tiene una sede en el Palacio de la Paz en La Haya y está encargada de decidir controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos e instituciones especializadas de la ONU. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 magistrados que se eligen por periodo de 9 años, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Estos órganos votan simultáneamente pero por separado. Para ser elegido, cada candidato debe obtener la mayoría absoluta en ambos órganos, lo que conlleva que a veces sean necesarias varias rondas de votación. Para asegurar cierta continuidad, cada 3 años se somete a elección únicamente un tercio de la Corte. Los magistrados pueden ser reelegidos si alguno de ellos fallece o renuncia a su cargo durante su judicatura. Las elecciones se celebran en Nueva York cada otoño con ocasión de las anuales de la Asamblea Nacional. Los magistrados que se eligen en cada elección trienal comienzan su mandato el 6 de febrero del año posterior a su nombramiento. Todos los estados partes en el estatuto de la Corte tienen derecho a proponer candidatos. La propuesta no la formulan directamente los gobiernos de cada estado, sino los miembros de los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje. 4 juristas que pueden ejercer como miembros de un tribunal arbitral, según lo establecido en las conferencias de La Haya de 1999 y 1907. En el caso de los países que no están representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos se designan por un grupo constituido de la misma forma. Cada grupo puede proponer hasta 4 candidatos, de los cuales solamente 2 pueden ser de su propia nacionalidad. Los otros pueden provenir de cualquier país, sin que importe que se trate o no de un estado parte del estatus, ni siquiera que haya declarado o no la jurisdicción del CIJ. Esta fue toda mi exposición, espero que haya sido de su agrado y total entendimiento. Muchas gracias.